Hola queridos alumnos, ¿cómo están? En este conversatorio vamos a hablar un poco de los congueros famosos y sobre todo los ligados a la salsa. Sin embargo, la conga, que es un instrumento que se aplica a muchos ritmos, estos personajes han trabajado en diferentes tipos de música. Eh, y bueno, esto es una colación de, ya saben, la pregunta esa que me hicieron en un momento dado, de cuál era el mejor guitarrista, y los estudiantes, amigos y compañeros melómanos y compañeros músicos también me sugirieron, bueno, tienes que hablar de esa gente, no lo dejes por fuera. Eh, bueno, fíjense, vamos a hablar entonces, voy a irlos nombrando, pero sería interesante desarrollar la vida de cada uno de ellos. Como les he dicho en otros conversatorios, eh, nosotros los músicos tenemos vivencia, lugares donde nos formamos, agrupaciones donde nos integramos, ¿verdad? Trabajos que a lo mejor fueron vistos, otros que no. Entonces es interesante saber esa vivencia de cada músico. Y así lo haremos para cada instrumento. Eh, es una tarea ardua, pero bueno, vamos a estar en esto desarrollándolo poco a poco. Eh, bueno, fíjense, vamos a comenzar con Francisco Aguabella, que es un conguero cubano que se fue a los Estados Unidos y desarrolló una carrera bien interesante. Ya lo veremos cuando hablemos en un momento dado de su trayectoria y con más detalles todas esas cosas que hizo, ¿no? Después tenemos a Ray Barreto, ese sí como que nos suena un poco más. Sin embargo, no le vamos a quitar importancia a esos otros, ¿ok? Porque a veces hay músicos que están detrás de cosas, de trabajo muy importantes. De repente en música que va para el cine, eh, por ejemplo en jingles, que es uno de los trabajos de músico que la gente no le da, o sea, no sabe quién lo hace la mayoría de las veces. Yo tuve la oportunidad de conocer una cantidad de músicos de jingles porque nos asesoraba un hombre que era del mundo de la publicidad en una época que yo trabajaba en un laboratorio y, y a mí me tocó ir a buscar a ese señor en esos lugares donde él estaba haciendo su trabajo y conocí a estos personajes que me quedé sorprendido, ¿no? De todas esas cosas que se desarrollan detrás de una canción que es muy breve porque es para hacer una publicidad. Bueno, fíjense, como les decía, Barray Barreto es muy conocido tanto en la salsa y hay esa parte que les dije en otra ocasión que es desconocido para algunos, la parte del jazz. Y bueno, director de orquesta, porque fue director de las orquestas tanto en la salsa como en el jazz y siendo integrante músico de las agrupaciones. Después tenemos a Hal Blaine, ya veremos su trayectoria cuando hablemos de él. Cándido Camero, también bastante conocido en la parte latinoamericana. Milton Cardona, muy famoso de la agrupación de Willy Colón. Joe Cuba, que fue director de su orquesta y era el conguero de su grupo. En los años 60, recordemos cuando se desarrolló el bugalú, que fue un género como de transición entre la música que se venía haciendo antes y lo que fue la puerta hacia lo que denominamos hoy en día salsa. Hablaremos más del tema en otro momento. Paulinho da Costa, brasilero,
Víctor Feldman, Henry Fiol, más conocido como cantante, pero bien interesante porque fue un músico que se desarrolló en varios ámbitos. Ya veremos la sorpresota que nos va a dar Henry Fiol cuando hablemos de su vida. Tata Guinness, un personaje de esos grandes de Cuba. Giovanni Hidalgo, de unas generaciones un poco más hacia acá, y bueno, ya también tiene sus años y ha formado también a otros congueros. Mil Holland, Luisito Martí, Saúl Martínez, Carl Palmer, Chano Pozo. Imagínense ustedes, Chano Pozo, se dice que se le debe a él la transformación de la tumbadora en la conga, o sea, colocarle esos aros metálicos para poder prensar bien los cueros. Recordemos que la tumbadora es un instrumento un poco más antiguo, prensado con las mismas cuerdas de cuero, calentarla, o sea, un proceso bien arcaico que se llegó a esa redefinición del instrumento, y bueno, esa conga actual tiene mucho que ver con esa búsqueda de Chano Pozo, porque estando en los Estados Unidos, un lugar de variantes del clima muy tremenda, o sea, no es lo mismo una conga en el trópico que una conga en un lugar templado. Johnny Dandy Rodríguez nos sigue dando sorpresa, ¿verdad? Que lo vimos también en varias agrupaciones como trombonista, y ahora lo conseguimos en la parte de las congas. Y no solo se queda ahí, ya van a ver cuando hablemos de él todos los otros instrumentos que maneja ese señor. Poncho Sánchez, también uno de los que destacó mucho y director de su propio grupo. Después tenemos a Mongo Santamaría, también muy importante, que tuvo su propio grupo y grabó con muchos americanos, hizo mucho jazz latino, pero también fue invitado en algunos momentos. Acuérdense aquel duelo legendario entre Ray Barreto y él, una pieza llamada Congo Bongo, donde los dos intervienen con las congas. Patato Valdés, también bastante conocido, cubano. Eduardo Cabral, Rey Romero, Tommy López, Celso Clemente. Y voy a nombrar dos venezolanos que para mí marcaron una época muy importante con su instrumento, como son Carlos Nené Quintero y Felipe Rengifo, conocido como Mandingo. Dos tremendos congueros. No se pongan bravos los otros congueros venezolanos, que voy a desarrollar algo especial para cubrir una gran cantidad de amigos. Recuerdo, tuve un amigo conguero muy bueno, el profesor José Rafael Acuña, tocaba la conga y tocaba el bongo. Falleció hace muchos años, y también un gran conocedor del jazz, tenía un conocimiento increíble, tuvo su programa de jazz. Yo tuve la suerte de colaborar con él en algunos momentos que él estaba pasando por una enfermedad muy seria, y varios amigos que nos reuníamos en su casa como melómanos a oír sus discos. Compraba directamente material de Estados Unidos y oíamos jazz ahí. Entonces teníamos como una pequeña peña. Yo era el más joven y me integré. Yo era como melómano a oír discos, pero como yo tenía un conocimiento de la salsa, conocía el trabajo de algunos de esos músicos y esas cosas. Entonces él el primer día que fui, me recuerdo que me nombró asesor de jazz latino. Y entonces, bueno, para mí fue también como una responsabilidad, ¿no? Porque ahí me puse también como
a investigar. Yo había coleccionado en verdad varios discos sin darme cuenta. Simplemente me encantaron y yo tenía discos del grupo Iraquere y tenía grupos, por ejemplo, de Ray Barreto, que les he hablado de esa parte del jazz. Tuve varios discos de él y también, bueno, asistía a la casa de un compadre mío que tenía muchos discos de salsa, Wilfredo Molina, conocido, su nombre artístico es Yehitis. Y bueno, mi compadre tenía una cantidad de discos increíble de salsa, porque compraba de todos los sellos disqueros. La mayoría de la gente compraba siempre lo del sello Fania, TH Hips, que era como una casa representante de algunos sellos, pero no tenía como mucha cobertura de otros sellos que eran pequeños, pero tenían buenos músicos. Fíjense, Eddie Palmieri no pertenecía a Fania, simplemente lo incluían cuando lo invitaban, pero toda su carrera la hizo con otro sello. Entonces ese dato es importante porque habían grandes músicos, grandes orquestas que no estaban debajo de ese, vamos a decir, como monopolio que había. El sello Fania fue como comiéndose algunos sellos, lo fue comprando, pero muchos músicos estaban fuera de eso. Bueno, seguiremos desarrollando el tema, un tema bien interesante, hablar de la vida de estos músicos, destacar sus vivencias y que no queden en el anonimato y que sea un estímulo también para las nuevas generaciones. También les voy a nombrar un gran conguero, uno de los mejores que he conocido, y bongocero. Amigo mío, fue mi alumno en la coral, pero fuimos compañeros en un grupo llamado Los Juglares, y es mi hermano del alma, Andrés Olivero. Quisiera que él retomara la percusión, porque es un grande. Yo sé que él está en otro país y tiene sus limitaciones, como estamos muchos venezolanos que nos tocó salir a la fuerza de nuestro país. Pero ojalá él pueda retomar su carrera musical porque es un excelente músico, conguero, bongocero, conocedor de los otros instrumentos de percusión y un tremendo cantante. Bueno, espero que este tutorial les sirva de algo. El que no se ha suscrito, suscríbase a mi canal, le da like si les gustó, lo comparten y bueno, estamos chéveres por acá. Seguimos haciendo música juntos.